Imagina entrar a una habitación sin decir una sola palabra, y aún así captar la atención. No por lo que haces, sino por lo que proyectas. Hay hombres que pasan desapercibidos incluso cuando intentan destacar, y hay otros que, sin esfuerzo aparente, dominan el ambiente. Curiosamente, una de las diferencias más ignoradas no es su físico, ni su dinero, ni siquiera su actitud directa. Es algo mucho más sutil, el color que llevan puesto. El rojo no es solo un color llamativo, es una señal biológica profundamente arraigada en la mente humana. Durante miles de años, el rojo ha estado vinculado al poder, al estatus y a la dominancia. En la naturaleza, muchos animales utilizan tonos rojizos para intimidar, atraer o demostrar superioridad. Y aunque hoy vivimos en un mundo moderno, el cerebro humano sigue respondiendo a esos mismos estímulos primitivos sin que nos demos cuenta. Cuando una mujer ve a un hombre usando rojo, ya sea en una camiseta, una chaqueta o incluso pequeños detalles, no lo procesa únicamente como una elección estética. A nivel inconsciente, su cerebro lo asocia con confianza, liderazgo y presencia. No porque ella lo piense de forma lógica, sino porque su biología lo reconoce como una señal de alguien que no necesita validación externa. Y aquí es donde la mayoría de los hombres falla. Creen que la atracción se construye únicamente con palabras, técnicas o estrategias complejas. Pero muchas veces, lo que realmente genera impacto ocurre antes de que abras la boca. Es inmediato, es visual, es instintivo. Esto no significa que ponerte rojo mágicamente te convierta en alguien dominante. Significa que, si ya tienes una base de seguridad y control emocional, el rojo amplifica esa percepción. Funciona como un potenciador silencioso, como una señal que dice, este hombre no está compitiendo, está en otra categoría. En este video, vas a entender por qué el rojo tiene este efecto, cómo utilizarlo sin parecer forzado, y por qué los hombres que comprenden estos detalles sutiles siempre parecen tener una ventaja que otros no pueden explicar. Porque al final, la atracción no siempre es lógica, pero casi siempre es predecible cuando entiendes lo que realmente la activa. PT1. El código biológico del rojo. ¿Por qué tu cerebro lo asocia con poder? Para entender por qué el rojo cambia la forma en que eres percibido, hay que ir mucho más atrás de la moda, las tendencias o el estilo personal. Esto no empieza en un espejo, empieza en el cerebro. El ser humano, aunque racional en apariencia, sigue tomando muchas decisiones basadas en impulsos automáticos. Y uno de los detonantes más antiguos que existen es el color. No cualquier color, sino el rojo. Porque el rojo, a nivel biológico, nunca ha sido neutral. Siempre ha significado algo importante. Piensa en esto. En la naturaleza, el rojo casi siempre está ligado a intensidad. Puede ser peligro, puede ser poder, puede ser fertilidad, puede ser dominancia, pero nunca pasa desapercibido. Animales como los mandriles, por ejemplo, desarrollan tonos rojizos más intensos en su rostro cuando tienen un estatus más alto dentro del grupo. Es una señal visible que comunica jerarquía sin necesidad de conflicto físico constante. Ahora, aunque tú no seas un animal compitiendo en la selva, tu cerebro sigue funcionando con ese mismo software antiguo. Y el cerebro de una mujer también. Cuando ella ve rojo, no lo analiza de forma consciente como, este color significa dominancia. No lo necesita. Su sistema perceptivo ya está programado para reaccionar. Aquí es donde entra algo clave. La rapidez. La atracción inicial no es un proceso lento ni racional, ocurre en segundos. Antes de que intercambien palabras, antes de que haya contexto, antes incluso de que ella tenga una opinión clara sobre ti. Y en ese primer impacto, el rojo actúa como un atajo mental. Es una señal rápida que su cerebro interpreta como presencia, seguridad y cierta intensidad emocional. Pero hay un detalle que la mayoría no entiende, no es solo el color en sí, es lo que sugiere. El rojo está asociado con estados fisiológicos elevados. Aumento del ritmo cardíaco, mayor flujo sanguíneo, activación. En términos simples, el rojo se siente más vivo. Y cuando alguien lo lleva puesto con naturalidad, transmite esa misma energía. No es solo visual, es casi emocional. Por eso, en múltiples contextos, desde deportes hasta situaciones sociales, los individuos asociados con el rojo suelen ser percibidos como más dominantes o difíciles de desafiar. No porque necesariamente lo sean, sino porque la percepción ya está inclinada a su favor desde el inicio. Ahora bien, esto no significa que cualquier uso del rojo funcione automáticamente.
Aquí entra la coherencia. Si un hombre usa rojo pero su lenguaje corporal es inseguro, su postura es cerrada y su comportamiento busca aprobación constante, el efecto se rompe, porque el cerebro detecta incongruencia. La señal visual dice una cosa, pero el comportamiento dice otra. En cambio, cuando el rojo está alineado con una actitud tranquila, controlada y segura, el impacto se multiplica. No parece un intento de llamar la atención. Parece una extensión natural de quién eres. Y eso es lo que realmente genera dominancia percibida, no la exageración, sino la coherencia silenciosa. La mayoría de los hombres intenta destacar haciendo más ruido, hablando más fuerte o tratando de impresionar. Pero los que entienden este tipo de señales juegan otro juego. Uno donde pequeños detalles crean una ventaja invisible, porque al final no se trata de que te vean. Se trata de cómo te interpretan antes incluso de conocerte. PT2. La percepción femenina. Cómo el rojo altera lo que ella siente sin darse cuenta. Ahora que entiendes que el rojo no es solo un color, sino una señal biológica, el siguiente paso es aún más importante. Cómo esa señal impacta directamente en la percepción femenina, porque aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Y una mujer no experimenta la atracción como una lista lógica de cualidades. No se sienta a evaluar fríamente si un hombre cumple ciertos criterios y luego decide sentirse atraída. La atracción, especialmente al inicio, es una respuesta emocional que aparece antes del razonamiento, y en ese proceso, los detalles visuales juegan un papel mucho más grande de lo que la mayoría de los hombres imagina. Cuando ella te ve, su cerebro comienza a construir una impresión en segundos. No solo está viendo tu ropa, está interpretando señales, postura, expresión, energía, y sí, también el color. Todo eso se combina para formar una sensación. No un pensamiento claro, sino una especie de intuición rápida. Este hombre destaca, o este hombre es uno más. El rojo influye directamente en esa sensación. A nivel inconsciente, el rojo está vinculado con intensidad emocional. Es un color que el cerebro asocia con pasión, con impulso, con fuerza. Por eso, cuando ella percibe rojo en un hombre, su sistema emocional se activa ligeramente más que con otros colores. No es algo dramático ni obvio, pero sí suficiente para inclinar la balanza. Y aquí aparece algo clave, la diferencia entre notar a alguien y sentir algo por alguien. Muchos hombres logran ser vistos, pero pocos generan una reacción emocional inmediata. El rojo, bien utilizado, ayuda a cerrar esa brecha. No porque haga todo el trabajo por ti, sino porque facilita esa primera chispa. Pero hay otro elemento más profundo, el contraste. En la mayoría de los entornos sociales, los hombres tienden a vestir de forma segura y predecible. Negro, gris, azul oscuro. Colores neutros que no generan rechazo, pero tampoco destacan. Cuando alguien introduce rojo en ese contexto, automáticamente rompe el patrón, y el cerebro humano está diseñado para notar lo que rompe el patrón. Eso significa que, incluso sin hacer nada diferente, ya estás generando una pequeña ventaja. Eres más visible, más memorable, más difícil de ignorar. Ahora bien, visibilidad no siempre es igual a atracción. Aquí es donde entra la forma en que ella interpreta esa diferencia. Si el rojo se percibe como un intento desesperado de llamar la atención, el efecto se vuelve negativo. Pero si se percibe como una elección natural, segura, casi indiferente, entonces cambia completamente el significado. Ya no es mírenme, es no necesito que me mires, pero aquí estoy. Esa diferencia es sutil, pero poderosa, porque lo que realmente atrae no es el color en sí, sino lo que comunica sobre ti. Y cuando el rojo está bien integrado, comunica algo muy específico, comodidad con la atención. Y eso, para el cerebro femenino, suele traducirse como estatus. No estatus en el sentido material, sino en el sentido social y emocional. Un hombre que no evita destacar, pero tampoco lo fuerza, suele ser percibido como alguien que está acostumbrado a ser visto, y esa familiaridad con la atención genera curiosidad, y la curiosidad es uno de los primeros pasos de la atracción. Por eso, el rojo no funciona como una herramienta mágica, sino como un amplificador. Aumenta lo que ya está presente. Si hay calma, la resalta. Si hay seguridad, la hace más visible. Pero si hay inseguridad, también la expone. La clave no es usar rojo para convertirte en alguien diferente. Es usarlo cuando ya estás actuando como alguien que no necesita demostrar nada.
porque en ese punto el impacto no es solo visual, es emocional, y eso es lo que realmente cambia cómo ella te percibe. PT3. El efecto en la competencia. Cómo el rojo te posiciona por encima sin decir una palabra. Hasta ahora has visto cómo el rojo influye en la percepción interna, en lo que ella siente sin poder explicarlo. Pero hay otra capa que muchos hombres ignoran por completo, cómo ese mismo detalle cambia la dinámica entre hombres. Porque la atracción no ocurre en el vacío. Siempre hay contexto, siempre hay comparación, aunque nadie la exprese directamente. Y en ese entorno, pequeños factores pueden alterar la forma en que eres percibido frente a otros, incluso antes de que interactúes. El rojo entra aquí como una señal de posicionamiento, en espacios sociales, una reunión, una fiesta, un evento. La mayoría de los hombres compite de manera indirecta, no siempre hablando más alto o intentando impresionar de forma evidente, sino buscando destacar de formas sutiles, lenguaje corporal, tono de voz, presencia. El problema es que muchos terminan pareciéndose entre sí. Mismos colores, misma energía contenida, mismo intento de no arriesgar demasiado, y cuando todos juegan a no destacar, el que rompe ese patrón se separa automáticamente. El rojo no solo te hace visible para ella, también envía una señal a otros hombres. Es una forma silenciosa de decir, no estoy intentando encajar aquí. Y aunque nadie lo verbalice, eso cambia cómo te perciben. Porque en dinámicas sociales, la dominancia rara vez se declara, se percibe. Un hombre que usa rojo con naturalidad no parece estar pidiendo aprobación del grupo, parece alguien que ya está cómodo con su lugar. Y esa percepción genera algo interesante. Reduce la necesidad de competir activamente. Es como si, sin decirlo, ya estuvieras en una categoría diferente. Esto no significa que los demás te vean automáticamente como superior. Significa que la interacción empieza desde otro punto. No estás intentando escalar desde abajo. Estás entrando con una base más alta. Y eso tiene consecuencias directas. Primero, cambia cómo los otros hombres responden a ti. Algunos pueden volverse más reservados, otros más observadores. No porque el color tenga un poder mágico, sino porque altera la narrativa inicial. Ya no eres uno más del grupo. Eres una variable distinta. Segundo, cambia cómo ella percibe esa interacción, porque aunque no esté analizando conscientemente la dinámica, sí capta las tensiones, las jerarquías, las diferencias de energía. Y cuando nota que no estás buscando validación ni reaccionando como los demás, eso refuerza la impresión inicial que ya tenía. Aquí es donde todo se conecta. El rojo activa una señal biológica. Esa señal influye en su percepción emocional. Y al mismo tiempo modifica la dinámica social a tu alrededor. Todo ocurre antes de que digas una sola palabra, pero hay un punto crítico que no puedes ignorar. La calma. Muchos hombres, al intentar destacar, añaden demasiada energía, hablan más rápido, gesticulan más, intentan llenar cada silencio. Y eso rompe el efecto, porque la verdadera dominancia no se siente como intensidad descontrolada, se siente como control. El rojo ya aporta intensidad visual. No necesitas duplicarla con tu comportamiento. De hecho, el contraste es lo que lo vuelve poderoso. Un color fuerte combinado con una actitud tranquila, presencia sin esfuerzo, atención sin búsqueda. Eso es lo que realmente te separa. Porque mientras otros intentan demostrar su valor de forma activa, tú estás comunicando algo diferente. No estás compitiendo por atención. La estás absorbiendo de forma natural. Y en un entorno donde todos intentan destacar haciendo más, el hombre que destaca haciendo menos siempre termina en una posición más alta. No por lo que dice, sino por lo que proyecta antes de abrir la boca. PT4. ¿Cómo usar el rojo correctamente? La diferencia entre presencia y sobrecompensación. Hasta este punto, ya es claro que el rojo tiene un impacto real en cómo eres percibido. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres comete el error más común. Pensar que más rojo significa más efecto, y no funciona así. El rojo es potente precisamente porque es intenso. Eso significa que necesita equilibrio. Cuando se usa sin control, deja de comunicar dominancia y empieza a transmitir lo contrario, necesidad de atención. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente la forma en que eres interpretado. La clave no es cuánto rojo llevas, es cómo lo integras. Un solo elemento bien elegido puede ser suficiente. Una camiseta, una chaqueta,
detalles en los zapatos o incluso accesorios discretos. No necesitas convertirte en alguien que parece estar intentando destacar a toda costa. De hecho, cuanto más natural parezca, más fuerte será el efecto. Porque lo que realmente estás comunicando no es «míreme», sino «no me preocupa si me miran o no». Ese matiz lo es todo. Cuando el rojo se siente forzado, el cerebro lo detecta como una estrategia, y en ese momento pierde su impacto. Ya no se percibe como una extensión de tu identidad, sino como un intento de compensar algo, y eso rompe la coherencia que mencionamos antes. Por otro lado, cuando el rojo está alineado con tu estilo general, se convierte en parte de tu presencia. No sobresale de forma incómoda, pero tampoco pasa desapercibido. Está ahí, funcionando en segundo plano, reforzando lo que ya proyectas. Otro punto importante es el contexto. No todos los entornos responden igual. En situaciones más formales, por ejemplo, el rojo funciona mejor en pequeñas dosis. Una corbata, un detalle sutil. En contextos sociales más relajados, puedes permitirte piezas más visibles sin que parezca exagerado. La inteligencia está en adaptarlo, no en repetir la misma fórmula en todos lados. Pero más allá de la ropa, hay algo que define si el rojo funciona o no. Tu comportamiento. Puedes llevar el tono perfecto, en el lugar adecuado, pero si tu lenguaje corporal contradice la señal, el efecto desaparece. Postura cerrada, movimientos nerviosos, necesidad constante de aprobación. Todo eso anula el mensaje. En cambio, cuando hay calma, espacio y control, el rojo se vuelve un amplificador. Aquí es donde entra un principio simple pero poderoso. Menos reacción, más presencia. No necesitas hablar primero en cada conversación. No necesitas reírte más fuerte. No necesitas intentar liderar de forma evidente. El rojo ya está generando una base de atención. Tu trabajo no es aumentarla a la fuerza, sino sostenerla con estabilidad, porque la verdadera diferencia entre un hombre que destaca y uno que sobrecompensa es la relación que tiene con la atención. Uno la persigue, el otro la tolera sin esfuerzo. Y eso se nota. También es importante entender que el rojo no es para todos los momentos. Parte de la inteligencia social es saber cuándo usarlo y cuándo no. Si lo conviertes en algo constante, pierde su impacto, se vuelve predecible. Y lo predecible rara vez genera atracción. En cambio, cuando aparece de forma estratégica, mantiene ese elemento de novedad. Sigue siendo algo que rompe el patrón, algo que llama la atención sin saturar. Al final, usar rojo correctamente no tiene que ver con moda, tiene que ver con percepción. Es entender que cada detalle que llevas comunica algo, y que algunos, como el rojo, hablan más fuerte que otros, pero no porque griten, sino porque el cerebro está programado para escucharlos. Y cuando sabes manejar ese tipo de señales, ya no depende solo de lo que dices. Empiezas a influir en lo que otros sienten antes de que puedan explicarlo. PT5. Más allá del color. ¿Cómo convertir una señal en una identidad consistente? Llegados a este punto, el error sería pensar que todo esto se trata únicamente de usar rojo, porque no es así. El rojo no es la base, es el amplificador. Y si no hay una base sólida debajo, cualquier intento de usarlo se queda superficial. Lo que realmente marca la diferencia es cómo integras este tipo de señales dentro de una identidad coherente, porque la atracción sostenida, no solo la primera impresión, depende de algo más profundo que un impacto visual. Depende de consistencia, de que lo que proyectas al inicio se mantenga, se confirme y evolucione con el tiempo. Y aquí es donde la mayoría falla. Logran llamar la atención pero no saben sostenerla. El rojo puede abrir la puerta, pero lo que la mantiene abierta es tu comportamiento. Piensa en esto. Cuando una mujer percibe en ti señales de dominancia tranquila, calma, control emocional, seguridad sin esfuerzo, su cerebro empieza a construir una narrativa. Empieza a asumir cosas sobre ti, que tienes opciones, que no dependes de la validación externa, que estás cómodo contigo mismo. Pero esa narrativa necesita confirmarse. Si después de ese primer impacto actúas de forma contradictoria, buscando aprobación, reaccionando a todo, intentando impresionar, la percepción se rompe. Y cuando se rompe, no vuelve al punto neutro, cae por debajo. Porque ahora no solo eres uno más, eres alguien que parecía algo que no era. Por eso, la verdadera ventaja no está en el color, está en la coherencia.
El rojo funciona mejor cuando es una extensión natural de alguien que ya vive de cierta manera, alguien que no necesita demostrar constantemente su valor porque lo tiene internalizado, alguien que no reacciona de inmediato, que no se sobreexplica, que no compite por atención. Y esto se traduce en comportamientos muy concretos. Por ejemplo, saber tolerar el silencio sin incomodidad, no sentir la necesidad de llenar cada espacio con palabras, mantener contacto visual sin exageración, escuchar sin interrumpir, pero sin parecer pasivo, tomarte tu tiempo para responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Todo eso construye una presencia que el rojo simplemente resalta. También entra en juego la dirección. Un hombre que transmite dominancia no es solo alguien tranquilo, es alguien que parece saber hacia dónde va, no en el sentido de tener todo resuelto, sino en la forma en que se mueve, decide y se expresa. Hay una claridad implícita. Cuando esa claridad está presente, el rojo deja de ser un detalle aislado y se convierte en parte de un conjunto. Ya no es un hombre con una prenda roja, es un hombre que proyecta algo claro y el rojo lo refuerza. Y eso cambia completamente la percepción. Otro punto clave es la escasez. No necesitas usar rojo siempre para que funcione. De hecho, cuando lo usas de forma intermitente, aumenta su impacto, se vuelve una señal asociada a ciertos momentos, a ciertas versiones tuyas. Y eso genera un efecto de recuerdo más fuerte. La gente no recuerda lo constante, recuerda lo distintivo, pero todo esto solo funciona si hay autenticidad. Si intentas copiar una fórmula sin entenderla, se nota, porque la percepción humana no solo capta lo visible, también capta la intención. Y cuando la intención es forzada, el efecto desaparece. En cambio, cuando entiendes el principio, que pequeños detalles influyen en cómo eres interpretado, empiezas a tomar decisiones más inteligentes en general, no solo con el color, sino con todo. Cómo hablas, cómo te mueves, cómo respondes, y ahí es donde ocurre el cambio real. Dejas de intentar generar atracción de forma directa y empiezas a construir una presencia que la provoca de manera natural, porque al final, el rojo no te hace dominante, solo revela y amplifica lo que ya está ahí. Conclusión: el rojo no es magia, pero tampoco es casualidad. Es una señal antigua, directa, que el cerebro humano sigue interpretando sin pedir permiso. No crea valor por sí solo, pero lo revela más rápido. La diferencia real no está en el color, sino en quien lo lleva. Cuando hay calma, coherencia y control detrás, el rojo deja de ser un detalle visual y se convierte en un mensaje claro, presencia, seguridad y cero necesidad de validación. Y eso es lo que cambia el juego, porque en un entorno donde la mayoría intenta destacar haciendo más, el hombre que entiende estos matices destaca antes de hacer cualquier cosa.